Bueno, vamos a ver lo que se llama termorregulación del recién nacido. En realidad, esto es importante, la termorregulación, ya que constituye el factor más crítico para la supervivencia en el recién nacido. Después de la respiración, ¿no? Al inicio, cuando nace un bebé, lo que primero que hay que intentar es que respire, ¿no? Y en segundo lugar es la termorregulación, es decir, el control térmico, ¿no? La definición es, la termorregulación es el equilibrio entre producción y pérdida de calor, ¿no? Ya, entonces, disculpen la introducción, ese equilibrio entre producción y pérdida de calor para mantener la temperatura estable por medio de mecanismos que vamos a revisar que van a regular tanto las pérdidas como la producción de calor, ¿no? Para lo cual nosotros vamos a recurrir a la temperatura corporal profunda. ¿Por qué? Porque es la temperatura interna o central y que nos va a dar un valor más preciso. Su referente es la temperatura rectal, ¿no? Pero también utilizamos la temperatura cutánea, que es la temperatura externa, y que vamos a medir a través de un sensor cutáneo. Ambas son utilizadas, ¿no? Tengan en cuenta que el recién nacido fácilmente se puede enfriar, especialmente si es prematuro, mayor bajo peso, y esto condiciona a su mortalidad mayor, ¿no? Veamos cómo es que medimos la temperatura, no solamente la que hemos mencionado, la rectal, oral, axilar, temperatura de superficie también nos es importante. Nosotros también se puede medir a través de la membrana timpánica, ¿no? Nosotros nos quedamos con la rectal y la temperatura de superficie. Los medios en los que, con los cuales se puede medir es el termómetro clásico de mercurio, el termómetro de galio y otros elementos que hay, ¿no? Nosotros utilizamos el termómetro rectal en su mayor medida y el termómetro cutáneo, que es ¿no? Que es que está en la parte inferior, y estos son los diferentes tipos de terminales, ¿no? Y el termómetro de mercurio, ojo, no se debe poner en la boca a los niños inclusive, porque tiene mercurio y ocurren accidentes que a veces se rompe esto y ingieren el mercurio. Y esto es frecuente, ¿no? Ayer el paciente privado que vino con este problema, ¿no? Entonces, nosotros la temperatura rectal y la temperatura cutánea, ¿no? Vamos a ver poco a poco dónde va la temperatura cutánea. La termorregulación en etapa fetal es cumplida por la placenta, ¿no? El feto vive en un ambiente de estabilidad térmica, el líquido amniótico más o menos es 0.2 grados menor que la temperatura corporal del feto, y ahí no está sometida a ningún estrés que vaya a alterar la termorregulación, ¿no? Generalmente el feto tiene un medio grado más que la madre, va a depender básicamente de la temperatura de la madre, y cualquier alteración como una hipertermia materna va a provocar riesgo en el recién nacido, ¿no? En estos temas de internet, ¿no? Miren, esta función es cumplida por la placenta, la mencionaba, el feto tiene un medio grado más que la madre. En realidad el sistema termorregulador del feto no se requiere en etapa intrauterina, ¿no? La habilidad para esto, para aumentar la tasa metabólica de respuesta del 3 al frío, empieza de 28 a 30 semanas, ¿no? Miren, más prematuro no tiene ese sistema, ¿no? Entonces es vulnerable. Los prematuros extremos menos de 28 semanas, es decir, más o menos de 1 kilo, tienen grandes dificultades para realizar la termorregulación. Cuando nace el bebé, recién empieza a funcionar su sistema termorregulador. Acá tenemos un esquema, cómo es que ocurre la termorregulación del recién nacido, ¿no? Básicamente, esta termorregulación es controlada por el hipotálamo. Entonces, tenemos 3 componentes básicos. Primero, los estímulos térmicos que provienen de la parte periférica, el regulador central que está en el hipotálamo y un arco eferente en respuesta a cómo vamos a regular la temperatura, cómo vamos a mejorar, aumentar la temperatura o disminuir la temperatura, ¿no? Miren, estos estímulos van a provenir de la periferia. Hay receptores en la piel del frío, en la cara, en las manos.
hay receptores térmicos profundos, hay también receptores en el área preóptica del hipotálamo, hay en el cuerpo carotídeo, y el regulador central básicamente está ubicado en el hipotálamo, ¿no? Que va a componer el punto de un sistema de sistema de control térmico, es decir, cuando está por encima de esto va a mandar señales a través del arco eferente, va a ser un control vasomotor a través de la sudoración que va a aumentar la producción de calor por actividad muscular, por escalofrío, o va a ocasionar en el recién nacido la termogénesis sin escalofríos, que es el metabolismo de la grasa parda, que se ve solamente en los recién nacidos y que más adelante vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Entonces, la temperatura corporal se va a aumentar en respuesta al frío, por la vasoconstricción, por escalofrío, por termogénesis, no por escalofrío, como es la grasa parda, por comportamiento y cuando hay calor va a haber sudoración, vasodilatación y también el comportamiento del recién nacido. Ya está resumido de manera gráfica, miren el hipotálamo, miren, la temperatura de la piel, los termorreceptores de la piel van a estimular tanto la corteza cerebral para producir respuestas voluntarias, en el caso de los niños, en el caso del recién nacido todavía está inmaduro este sistema de corteza cerebral, y va a ir otros hacia el hipotálamo, que va a provocar respuestas involuntarias. Estas respuestas involuntarias, por ejemplo, son los escalofríos. En los adultos, estas respuestas voluntarias que se ponen a hacer ejercicios, a caminar, para producir calor, ¿no? También va a actuar este hipotálamo sobre las glándulas sudoríparas, sobre las arteriolas de la piel, ¿no? Produciendo en las glándulas de transpiración, y en las arteriolas de la piel constricción o vasodilatación si no tengamos calor o menos calor. También va a actuar sobre la glándula suprarrenal, que va a liberar adrenalina y va a aumentar la actividad metabólica y esto va a producir más calor. La otra manera es a través de la hipotálamo, de la TRH, sobre la glándula hipófisis, sobre la TSH y esta sobre la glándula tiroides, se van a liberar T3 y T4 que van a aumentar la actividad metabólica, ¿no? Este es todo el esquema de cómo se produce la termorregulación en los seres vivos, ¿no? Ya quedando claro esto, vamos a ver el esquema, cómo es que se produce. El hipotálamo, que es el sistema termorregulador, tiene un punto set, es decir, si está por encima es hipertermia, si está por debajo es hipotermia. Esto es un rango básicamente, y van a producir mecanismos de pérdida de producción de calor, y así el círculo se va a ir nuevamente sobre la piel, los receptores, hipotálamo, y así este es un círculo que se va a ir produciendo para que ocurra una termorregulación, ¿no? Vamos a revisar luego la termogénesis no termorreguladora, o sea que no está regulada y que va a producir termogénesis, generación de calor. Entre esto tenemos básicamente el metabolismo basal, la actividad muscular que tenemos que hacer para desplazarnos, para hacer nuestras actividades diarias, y la llamada acción térmica de los alimentos, ¿no? La producción por este tipo de actividad es un producto de la actividad energética propia, ¿no? Generalmente va a producir de 35 a 60 kilocalorías por kilo cada 24 horas, ¿no? Eso va a consumir, ¿no? La actividad termorreguladora en los recién nacidos es por la grasa parda, pero también hay otros órganos que pueden intervenir, pero básicamente por la grasa parda, ¿no? Entonces tenemos la terminogénesis reguladora, ¿no? Que va a actuar en función de la respuesta al frío, ¿no? Cuando las pérdidas de calor superan esta forma de producción, van a producir mecanismos de pérdida que pueden ser por postura, es decir, más contraerse o vasoconstricción. Y el metabolismo de la grasa parda que habíamos mencionado, que es un tejido diferenciado, muy vascularizado, con rica inervación simpática. Esta grasa parda tiene alta capacidad de producir calor a través de reacciones químicas exotérmicas provocada por la hidrólisis de los triglicéridos, ¿no? Miren, esta grasa parda más o menos empieza de entre 26 a 28 semanas a aparecer, a trabajar, a producir estas reacciones químicas exotérmicas hasta 2 semanas luego del nacimiento, ¿no? En realidad esta capacidad de producir calor es baja en las primeras horas de vida y luego va a ir mejorando, llegando a cifras al adulto en etapa posterior, ¿no? Por supuesto que esta forma de respuesta termogénica es menor en los prematuros. Veamos
la grasa parda, este es un corte histológico que pueden apreciar la grasa parda y que va a lo que se denomina termogénesis químicas, ¿no? Empieza a aparecer en el organismo entre 17 y 20 semanas, pero funciona a partir de las 26 a 27 semanas, ¿no? Se van a multiplicar, luego se multiplican hasta luego de 3 a 5 semanas luego del parto, ¿no? Esto lógicamente muy vascularizado, muy localizado, ¿no? Tiene múltiples vacuolas y nervado, ¿no? ¿Dónde está ubicada esta grasa parda? Miren, acá se han mencionado 5 partes donde se encuentra esta grasa parda, rodeado de los vasos y músculos del cuello, en la región interescapular, en el mediastino, en el esófago y la tráquea, rodeando el esófago y la tráquea, en el axila y va rodeando los riñones, ¿no? Estos son los 5 puntos donde más se encuentra la grasa parda, ¿no? En el recién nacido, esta grasa parda constituye aproximadamente el 5% del peso corporal, ¿no? Esta grasa que existe en los recién nacidos y que desaparece más o menos al mes de edad, ¿no? ¿Qué mecanismos existen para generar o perder calor en el recién nacido? En realidad son 4 los mecanismos que existen en la naturaleza en que se generan o se pierden calor para mantener una termorregulación. Y los 4 mecanismos intervienen en la termorregulación del recién nacido, ¿no? Primero tenemos la conducción, la convección, la radiación y luego finalmente la evaporación, ¿no? La conducción es el intercambio de calor entre sólidos, ¿no? En el recién nacido es a través de los campos precalentados, el colchón que está caliente, ¿no? La balanza que tiene que estar caliente, y si está fría va a enfriar al recién nacido. La placa de rayos X que se le pone también es sólido que se pone en contacto con el recién nacido. La convección es entre sólido y un fluido o entre fluido, ¿no? Esto tiene que ver básicamente, una convección se ve cuando hierve el agua, ¿no? En este caso ese mecanismo líquido no ocurre en el recién nacido, más bien ocurre el otro, ¿no? Donde ocurre corrientes de aire, ¿no? Las corrientes de aire es pérdida por convención, ¿no? Generalmente hay que cerrar la ventana, puede ocurrir durante el baño, puede ocurrir en una sala fría o puede ocurrir en un aire exterior. El tercer mecanismo es la radiación, ¿no? Lo más común en la radiación que vemos diariamente es el calor que nos da el sol. A pesar de que está lejos, nos irradia calor, ¿no? Nos irradia calor a través de un espectro electromagnético y se va a irradiar, ¿no? Para evitar esto, generalmente las incubadoras la ponen de doble pared, ¿no? Y fin de la evaporación, ¿no? Saben, cuando sudamos perdemos calor, ¿no? En este caso hay una conversión del estado líquido al gaseoso. Esta pérdida ocasiona gasto energético, ¿no? De pasar a agua a vapor de agua, ¿no? Estos son los mecanismos ya básicamente que ocurren en el recién nacido, ¿no? La conducción, por ejemplo, deben estar el proceso físico, objetos no precalentados, deben estar todos precalentados, la balanza, los colchones, la placa radiográfica y los estetoscopios. Muchas veces frotamos el estetoscopio para que aumente la temperatura y podamos ajustar al recién nacido, ¿no? ¿Qué debemos hacer para prevenir? Valorar los objetos que vamos a poner en contacto con recién nacido y hay que tratar de precalentarlos. En la convección, ¿no? Hay que evitar que circule el aire frío hacia una respuesta del recién nacido, ¿no? Y hay que bañarlo en temperatura adecuada. ¿Qué debemos hacer para prevenir esto? Evitar las corrientes de aire, calentar el oxígeno que se le va a dar. ¿Y cómo lo calentamos? Recuerden que el oxígeno va húmedo, hay que poner el agua tibia, ¿no? Hay que hacerlo con agua temperada, hay que levantar las paredes laterales de la incubadora radiante. El tercer mecanismo es la evaporación, ¿no? Generalmente este es un proceso normal a través de la piel, pero también por evaporación se pierde a través de la respiración, ¿no? ¿Qué debemos hacer para evitar esta? Es secar rápidamente la piel, mantenerla seca. Cuando secamos, apenas nace el bebé, recambiamos el campo que le hemos puesto para evitar mayor pérdida de calor. La radiación, prevenir la cercanía de objetos más fríos.
interponer estos elementos que eviten la pérdida. Y cómo debemos hacer, por ejemplo, podemos precalentar la incubadora, evitar apagar el aire acondicionado para que enfríen las paredes, ¿no? Esas son las acciones básicas de los 4 mecanismos que ocurren. Miren, este es el equilibrio térmico que ocurre al comienzo de la vida, apenas nace el bebé. Ojo, si están a 30 grados centígrados se va a consumir 40 kilocalorías por metro cuadrado por hora. Si están en la 33 a 36, 29 kilocalorías por metro cuadrado por hora. De este 100%, la gran parte se pierde por radiación, el 43%, el 16% por evaporación, por convección el 37% y por conducción el 4%. Eso es lo que ocurre en atención inmediata del recién nacido. La mayoría de veces se pierde por la superficie de la piel y en menor proporción por la mucosa respiratoria, ¿no? La pérdida de heces y orina son mínimas, es decir, el neonato también elimina heces y orina y ahí es una manera que pierde temperatura, ¿no? ¿Qué factores condicionan la pérdida de calor en el recién nacido, ¿no? La alta superficie corporal en relación a su volumen, ¿no? Miren, acá hay un esquema al final donde van a ver, miren, este feto tiene mayor, esta relación está invertida en comparación con los adultos, ¿no? Esta relación depende del tamaño del recién nacido y su forma. Mientras más pequeño es el recién nacido, es mayor la superficie corporal expuesta, por tanto va a perder más calor. También otra de las cosas por las que pierde el recién nacido tiene menor aislamiento cutáneo, es decir, el tejido celular es escaso, ¿no? Y peor si es prematuro o es bajo peso. También otra de las formas que condiciona esta pérdida es la postura. Generalmente a mayor prematuridad el bebé es hipotónico y va a tender a estar extendido, ¿no? Es más flácido, ¿no? A diferencia de que el adulto se puede contraer y puede adoptar una postura encogida, tratar de preservar la temperatura. Eso no hace recién nacido, ¿no? Pero si es prematuro. El control vasomotor, que es el control de frío por la vasoconstricción, este mecanismo está bien recién nacido a los pocos días de vida, ¿no? Pero no tan desarrollado apenas nace. En los prematuros este control no es tan efectivo, ¿no? Y esto es mayor a mayor prevalez. El quinto mecanismo es la sudoración. Recuerden que en el recién nacido está inmaduro la glándula sudoríparas. Por eso es que este mecanismo también tiene dificultades, ¿no? Entonces, todas estas condiciones han predispuesto que mayor facilidad para perder calor en ambientes fríos y mayor facilidad para ganar calor en ambientes cálidos. No regulan tanto para mantener la temperatura, para enfriarse o para perder calor, ¿no? Para ganar o perder calor, ¿no? Acá hay un concepto que se descubrió, que se logró determinar, que es el ambiente térmico neutral, ¿no? Este ambiente térmico neutral es un rango de temperatura en el cual las pérdidas de calor van a ser, son equivalentes al calor producido con el metabolismo de mantención, ¿no? Entonces, esto sirvió después para el uso de las incubadoras, como van a ver, ¿no? Y el rango de temperatura, acá hay la definición del ambiente térmico neutral, ¿no? Vamos a ver que cada uno se basa en diferentes formas, cómo se produce calor de manera sin control, es decir, de manera normal o fisiológica, ¿no? Miren, se logra menor gasto metabólico, es decir, menor consumo de oxígeno, sin control vasomotor, ¿no? Sin vasoconstricción ni vasodilatación, ¿no? Otra definición también conserva este rango de temperatura ambiental, pero se efectúa por mecanismos físicos no evaporativos, menciona, ¿no? Pero casi se está refiriendo a lo mismo, ¿no? Generalmente este rango de temperatura se considera de 36.5 más o menos 0.5 si es axilar rectal, y si es de la piel abdominal es un poco más bajo, de 36 a 36.5, este rango de temperatura ambiental en un recién nacido a término, ¿no? Esto, por supuesto, que cambia en relación a su peso y en relación a las horas de vida. Miren, acá tenemos los rangos de temperatura, donde básicamente, ¿para qué nos sirve
para programar la incubadora en este rango de temperatura, ya que va a consumir menos energía para tratar de mantener su temperatura el recién nacido o el prematuro. Ojo, digo básicamente prematuro porque ellos son los que son mayormente los usuarios de las incubadoras, ¿no? Entonces, este es el rango que nos permite programar las incubadoras y además es el rango del medio térmico neutral, ¿no? Ahí está toda una tabla completa, pero hay que tener en cuenta que la humedad relativa del aire es importante, ¿no? ¿Por qué? Para evitar las pérdidas insensibles, ¿no? Y hay esto que incrementa el mayor riesgo de evaporación por la piel delgada, falta de estrato córneo, mayor índice de superficie corporal en relación al peso que el adulto. En realidad, si mantenemos las incubadoras, se programan dos cosas, por eso, ¿no? El rango de temperatura neutral, que están programadas por esas cifras, y una humedad adecuada, ¿no? Para mantener una humedad relativa del aire adecuada para evitar mayores pérdidas de calor, ¿no? Los prematuros a pretérmino pueden exceder su producción de calor y eso afecta también el balance hidroelectrolítico, ¿no? Más o menos por cada mililitro de agua para del cuerpo se pueden perder 0.58 calorías de calor. Eso es lo que ocurre, ¿no? En caso que se evapore y no tengamos una humedad relativa del aire adecuada en los recién nacidos, ¿no? Miren, acá vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de lo que hemos estado comentando, cómo actuamos en sala de parto, la temperatura recomendada, más o menos 26 grados, más o menos 2 grados. Hay que secar rápidamente con mantas tibias al bebé, tal como se aprecia en la foto. Y una vez que se ha mojado esta manta, escogemos otra y seguimos secando, ¿no? Y miren, acá hay una fuente de calor, que debe estar, que es la mesa de atención del recién nacido, y hay que revisar el contacto piel a piel rápidamente, ya que la piel de la madre va a mantener la temperatura adecuada en el recién nacido, ¿no? Otro mecanismo, otra aplicación práctica son las incubadoras cerradas, como se muestra acá, ¿no? Y generalmente estas a través del mecanismo de convección, es decir, lo que hacen estas incubadoras es calentar a través de una especie de resistencia y tiene un ventilador que hace circular el aire calentado a través de la incubadora y eso lo mantiene caliente, ¿no? O sea, el sistema es mantener caliente las incubadoras cerradas por convección, ¿no? Generalmente si pesan menos de 2 kilos tiene que tener doble pared, es decir, acá se ve una pared, tiene que ser doble pared para mantener también, evitar la pérdida por radiación, ¿no? En cambio, también se usan incubadoras abiertas, que es cuna radiante y también sirve como atención del recién nacido, porque permiten la accesibilidad, es decir, atender al recién nacido con facilidad. No podríamos atender en una incubadora cerrada, sí podríamos, pero se dificulta, ¿no? Entonces, estos se utilizan en sala de partos, sala de prevenciones y cuidados intensivos, ¿no? Esto generalmente se puede usar con un servocontrol, ¿no? Y cobertores plásticos para reducir las pérdidas de calor, tanto por evaporación como por conversión. Y acá habla de servocontrol, ¿no? Servocontrol es un control automático de la temperatura, es parecido a lo que hace el hipotálamo, ¿no? Cuando la temperatura es muy alta, brinda mecanismos para bajar la temperatura, ¿no? Y cuando la temperatura es muy baja, brinda mecanismos para subir la temperatura. Este servocontrol lo tienen las incubadoras, ¿no? Si está hipotérmico el recién nacido, eleva la resistencia y produce más calor. En cambio, si está por encima de lo programado, está por encima, hace que baje, ¿no? Y este control de servocontrol puede hacerse colocando el termómetro en la piel, ¿no? Y que este punto que está ubicado entre el apéndice sifoides y el ombligo, el punto medio, ¿no? Pero también el servocontrol puede ser con la temperatura del aire dentro de la incubadora, ¿no? Acá se da una termoneutralidad que debe mantenerse en la piel de 36 a 36.5, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es el control de la piel. También acá está los mantos plásticos de polietileno que se usan sobre todo en incubadoras abiertas para impedir el calor. También se usan gorritos, van a ver en los servicios, y los bebés están vestidos a veces, ¿no?
Normalmente nosotros hacemos control de temperatura cada 3 horas para ver si no hay alteración para los bebés. ¿Qué efectos tiene el ambiente térmico sobre el recién nacido? Aumenta la mortalidad, básicamente si son prematuros. También interviene sobre el crecimiento, y acá vamos a hablar un poco de esto, sobre todo en los pacientes que son bajo peso, ¿no? Van a gastar, si está en un ambiente hipotérmico, va a gastar calorías y no va a crecer el recién nacido, porque lo que está destinado para crecer lo gasta para mantener la temperatura de su cuerpo estable, ¿no? Miren, ¿qué cantidad se requiere? Se requiere 127 calorías en un ambiente térmico neutral para mantenerse el recién nacido, los cuales están repartidos de la siguiente manera, ¿no? 50 kilocalorías para mantenimiento, 34 calorías para el crecimiento y 43 calorías hasta 45 para eventos cuando se enfrían, cuando tienen hambre, cuando sufren punciones, ¿no? Pero en un ambiente frío este valor puede llegar hasta 70, ¿no? Entonces va a gastar las calorías estas más de 127, las de crecimiento, entonces ya no va a crecer ese bebé que está en un ambiente hipotérmico, ¿no? Va a provocar hipoglicemia porque va a aumentar el consumo energético y va a agotar los mecanismos de homeostasis de la glucosa y lleva a la hipoglicemia. Va a provocar acidosis porque recuerdan que producía vasoconstricción y van a haber tejidos hiperprofundidos y va a provocar acidosis, ¿no? Otras alteraciones: hipertermia, aumenta la presión pulmonar y tiene más riesgo de enterocolitis necrotizante, ¿no? Por constricción esplánica, ¿no? Veamos lo que es hipotermia. Esta es una definición de hipotermia dada por la OMS. Tiene leve, moderada y severa. Disculpen, miren, el rango va de 36.4 a 36, 35.9 a 32 y menos de 32 severa hipotermia. Miren, este es un resumen de lo que produce la hipotermia. Va a provocar acidosis, hipoglicemia y puede reabrir los shunts, ¿no? El agujero oval que va a producir un CIA y persistencia de conducto arterioso, ¿no? Esto se produce por consumo de O2, hipoxia y acidosis, aumento del consumo de glucosa, liberación de ácido láctico adicionalmente, disminución de producción surfactante, colapso alveolar, ¿no? La hipotermia da los siguientes síntomas: palidez, puede producir cianosis, hipotónico, inactivo a medida que se va enfriando más, apnea, dificultad respiratoria, tendencia al sueño, pobre succión, bradicardia, acidosis, hipoglicemia, convulsiones y shock y muerte de persistir la hipotermia, ¿no? En el prematuro puede tener o no tener síntomas, está hipoactivo, pálido, cianótico, de respiración irregular. Les quiero mencionar que el consumo de oxígeno se ve aumentado, presenta una vasoconstricción pulmonar en la hipotermia a medida que progresa, vasoconstricción pulmonar y periférica además, tratar de mantener la temperatura y hace que disminuya la captación de oxígeno por los pulmones y la oxigenación de los tejidos, lo que va a conducir a una acidosis metabólica, ¿no? ¿Cómo se trata la temperatura? Es en medio grado y vamos aumentando de grado en grado, cada 15 minutos vamos midiendo, hay que suspender la alimentación, hay que vigilar que aparezcan apneas y sobre todo son prematuros, ¿no? Y se va ajustando la temperatura hasta que recupera la temperatura normal. No podemos de frente darle bastante calor. El otro alteración que se ve, ya hipotermia, también hipertermia, ¿no? Va a provocar polimia y aumento de la evaporación. En el prematuro se ha asociado muchas veces a hemorragia intracraneal, ¿no? El cuadro clínico que presenta la hipertermia es intolerancia alimentaria, disminución o aumento de la actividad, irritabilidad, llanto débil, acidosis metabólica, taquicardia, polimia, y muchas veces llega a deshidratar, ¿no? Hay lo que se llama deshidratación hipernatremia por hipogalactia. La Academia Americana de Pediatría recomienda las cifras que David nos mencionó, que es el ambiente térmico neutral.
las causas son tres básicamente. Hipertermia por sobreabrigo, recuerda que no regula bien la temperatura, deshidratación hipernatrémica, que es hipogaláctea, y por las infecciones, ¿no? En esta última parte tenemos el transporte neonatal. El transporte neonatal es bien antiquísimo, como ven las fotos ahí, cada vez se han tratado de ir mejorando el transporte neonatal hasta lo que hemos llegado ahora, que es un sistema organizado para llevar a un recién nacido enfermo a una unidad especializada o de mayor complejidad. El objetivo es disminuir la mortalidad neonatal, hay que dándole atención oportuna y especializada, y el objetivo específico es tratar al recién nacido en forma óptima sin deterioro adicional a lo que está enfermo, ¿no? Hay transporte, lo ideal sería transportar a la mamá, ¿no? Entonces, cuando tiene una de estas patologías, deberían referirlo a un hospital mucho más grande que cuenta las especialidades, ¿no? Pero muchas veces no ocurre y nacen en periferia y tienen que referir al recién nacido, ¿no? Entonces, el transporte materno, si es que se va a hacer con el bebé in útero, hay que estabilizar a la mamá, esto lo hace el ginecólogo, ¿no? Y luego transportarla, ¿no? Lo que vamos a ver nosotros es el transporte neonatal, y ahí se ponen todas las patologías en esta lámina que requieren transporte neonatal, ¿no? Todas las patologías quirúrgicas, los prematuros extremos, todas las cardiopatías, la asfixia severa, el hijo de madre diabética, las convulsiones, si se sospecha de sepsis o la enfermedad hemolítica, básicamente por enfermedad de RH o del grupo ABO, se sospecha que el paciente está entrando en shock por acidosis permanente, por hipoglucemia recurrente. Ojo, por hipoglucemia recurrente, porque podrían dar tratamiento de hipoglucemia inicial al inicio, ¿no? Y el recién nacido con mala evolución sin causa, ¿no? El transporte puede ser directo o inverso. Directo quiere decir que va al hospital, inverso es cuando regresa de ese hospital, ¿no? A veces nosotros queremos una resonancia magnética y referimos al paciente y nuevamente regresa. Los tipos de transporte pueden ser intrahospitalario y extrahospitalario. Es dentro del hospital también, ¿no? De atención inmediata UCI, tenemos un incubador de transporte, de UCI al sala de operaciones, de UCI al tomógrafo, tenemos dos tomógrafos nosotros, ¿no? Uno que es para COVID y otro para no COVID, dependiendo eso del paciente, si el neonato es COVID o no COVID, en estos tiempos de pandemia, y el transporte hospitalario que es hacia otra institución, generalmente a un centro de mayor nivel o cuando queremos ayuda diagnóstica. Hay que establecer la comunicación entre los hospitales, se tiene comunicación 24 horas, cada vez esto es más sencillo por los medios de... ¿Qué requisitos tienen para un buen transporte? Un personal entrenado y tiene que estar bien equipado, ¿no? El médico debería tener 2 años de experiencia, una enfermera experta y un terapista respiratorio. Vamos a ver que los dos sistemas de transporte en nuestro país ya está sistematizado, ¿no? Los dos medios de transporte grandes, ¿no? Tenemos el STAE del seguro y el SAMU del Ministerio de Salud. Las empresas privadas, las clínicas privadas tienen su propio sistema de transporte, igual que las instituciones militares y policiales, ellos tienen su propio sistema de transporte, ¿no? El resto tienen, si es seguro social, STAE, y si es Ministerio de Salud, SAMU, ¿no? Los han clasificado en prioridades, ¿no? Tenemos la prioridad 1, prioridad 2 y prioridad 3. La prioridad 1 quiere decir que es de alta prioridad, requiere soporte ventilatorio o es prematuro muy extremo, está inestable dinámicamente o el bebé es asfixiado. La prioridad es cuando bajo peso, está con dificultad respiratoria, pero no está en ventilación y tiene riesgo de desarrollar la enfermedad membranosa. Y la prioridad 3 es recién nacidos estables. Vamos a ver cada uno de estos. Si el transporte terrestre va a necesitar lo que se denomina, y es prioridad 1, la ambulancia de tipo Omega, ¿no? Tiene que estar va con médico, ¿no? Ojo, el transporte 1 va con médico, vamos a ver que la prioridad no puede ir con enfermera, ¿no? Si es transporte aéreo, ahí vemos helicóptero, que poco hemos desarrollado, aunque nuestro hospital cuenta un helipuerto, ¿no? Que muchas veces han referido pacientes. El personal tiene que ser su médico, enfermera, y el chofer también tiene que aportar si es que requiere. En la prioridad 2 es una ambulancia denominada Alfa, ¿no?
puede ir con una enfermera, un chofer o un camillero, ¿no? Que principio fundamental para el transporte, trabajo en equipo, es decir, tienen que estar preparados para reanimar, se está en comunicación permanente, y bueno, esto a través de los celulares es más sencillo, y hay que estabilizar antes de transportar al recién nacido. Tenemos que ver que esté ventilando bien, sus funciones vitales estén estables, la glucosa estable, no tenga anemia, y ya tiene que estar con una vía, ¿no? Algunos problemas especiales deben ser manejados de manera diferente, que también vamos a ver, ¿no? El recién nacido ya está coordinado, está oxigenado, ya está estable, ¿no? Debemos evitar durante el transporte, evitar manipular al bebé, mucho cuidado con la asepsia y debe estar monitorizado en todo momento ese recién nacido, ¿no? Ahí tenemos oxímetro de pulso, monitor de 5 o 7 parámetros. La ambulancia tiene que estar preparada para esto, ¿no? Tiene que tener sistema de fijación de incubadora, para monitor de funciones vitales, bomba de infusión, caja encima, equipo de intubación en caso que haga paro respiratorio, un ventilación, un AMBU, ¿no? Un ventilador manual, un equipo de succión, aspiración. La incubadora tiene que tener batería, tiene las características de una incubadora de trabajo, ¿no? Inclusive viene con su balón de oxígeno, vamos a ver acá, ahí está su balón de oxígeno, tiene de manera oxigenada, su bomba de infusión, su monitor y su ventilador mecánico tiene a veces encima, ¿no? Insumos necesarios adicionales son sondas, jeringas, guantes quirúrgicos, esparadrapos, catéteres y Volutrol, ¿no? Otros equipos necesarios, ventilador, aspiradores, un sistema de ventilación manual, monitores, bomba de difusión y estetoscopio. Bueno, esto es lo que debe hacer el equipo remitente, llevar todos los análisis necesarios, ¿no? Y debe estar la autorización por los padres para empezar la transferencia, ¿no? Hay que revisar antes de que el equipo funcione adecuadamente, que se haya hecho la historia clínica y que el otro hospital haya aceptado, ¿no? Nuevamente, antes de llevarlo, hay que ver algunas complicaciones que podrían haber, ¿no? Hay que monitorizar, hay que evitar movimientos bruscos y hay que anotar todos los incidentes durante el transporte, ¿no? Luego, una vez que llegan, hay que entrar en qué condiciones llega, ¿no? Facilitar el trámite administrativo, es decir, primero se hospitaliza el paciente y después hacen el papeleo, ¿no? Hay que informar a los padres en qué estado llegó y hay que informar al hospital remitente, ¿no? Situaciones especiales que requieren cuidados especiales en el recién nacido, ¿no? Pacientes con hernia diafragmática, que se refieren no utilizar ventilación por máscara, por AMU, y hay que intubarlos inmediatamente, no se debe bolsear, hay que instalar una sonda orogástrica para descomprimir y hay que transportarlos en decúbito lateral del lado de la hernia. Si es derecha, sobre el lado derecho, si es izquierda, sobre el lado izquierdo, ¿no? En el caso que tengan atresias o fístulas traqueoesofágicas, tiene que estar en decúbito el paciente, más o menos 30 grados. Hay que sedarlo si es que está muy irritado para evitar el reflujo gástrico para la tráquea. Hay que instalar una sonda en el repliegue proximal, ¿no? Y hay que estar con un equipo de aspiración continua, ¿no? Hay que estar aspirando constantemente. Si no tenemos equipo de aspiración, con jeringa hay que estar aspirando, ¿no? Porque ahí se va acumulando la saliva y se va llenando y por rebase va a ir hacia las vías respiratorias, ¿no? Cuando hay defecto del tubo neural, hay que cubrir con gas estéril, ¿no? Esa zona hay que protegerlo con membrana de plástico o PVC para evitar contacto con las secreciones y hay que transportarlo en decúbito ventral, ¿no? En obstrucción intestinal hay que colocar una sonda orogástrica calibrada, hay que estar en vía endovenosa, hay que reponer los electrolitos que se hayan perdido o los líquidos que se hayan perdido y hay que monitorizar los electrolitos, ¿no? En defecto de la pared abdominal, básicamente hay dos tipos, la gastroquisis, ¿no? La primera de ellas, si es que ocurre como es este caso, cubrir con gas esterilidad de bien fisiológico, colocar encima un plástico, ¿no? O tegader, ¿no? Y recuerden que en este caso hay mayores pérdidas insensibles y hay que transportarlo en decúbito dorsal, ¿no? Bueno, en realidad el transporte debe ser seguro para recién nacido y también para el equipo de transporte, ¿no?
Bueno, eso era lo que les quería traer, chicos. No sé si tengan alguna pregunta. Doctor, una consulta. Dígame. Doctor, sí, sobre la etiología de la hipotermia y la hipertermia, en ambas se menciona una infección. O sea, la infección tanto puede causar hipo y hipertermia. Entonces, básicamente es cuestión de tiempo de iniciar primero una hipertermia y luego una hipotermia, o varía según el tipo de infección. No, en realidad puede desarrollar ambos, ¿no? La hipertermia va a ser por el mecanismo de fiebre, ¿no? Y la hipotermia porque va a producir estrés y hay consumo aumenta el metabolismo y puede provocar hipotermia. Ambas cosas podrían producirse, ¿no? Eso va a depender de la idiosincrasia del recién nacido y del tipo de germen que sea, ¿no? Hay germen muy agresivos, ¿no? El mecanismo de hipertermia está disminuido, ¿no? Es menos frecuente que desarrolle hipertermia, ¿no? Rara vez vemos a un niño con fiebre, ¿no? Pero también se describen algunos casos. Lo más común es que produzca hipotermia.